Como habíamos dicho en conclusión, nuestra idea en esta serie es empezar trabajando ciertos conceptos del crítico literario llamado Northrop Frye. Frye dice que hay dos tendencias en la literatura de los últimos 5 siglos y caracteriza a estas dos tendencias por un lado como realista, por otro como romántica. Obviamente estas dos tendencias no son absolutas, hay autores que estarán más de un lado o de otro, hay autores cuya personalidad se teje en una tensión entre las dos partes, y habrá otros autores que son claramente de una tendencia realista y otros que claramente son de una tendencia romántica. No llamamos romántico en el sentido de pertenecientes al periodo histórico llamado romanticismo. Hoy en día no está muy de moda la periodización histórica, sino más como está puesto acá, como una tendencia, como rasgos que caracterizan a ciertos autores y que los hacen parecerse unos a otros o que puedan ayudarnos a entender algunos de sus gustos. Esta tendencia romántica, la palabra romántica y romanticismo, viene de romance, justamente el tema que queremos trabajar. Y romance al mismo tiempo, para considerarlo, tiene una connotación vulgar, en el sentido en que las lenguas romances son las lenguas vulgares. Lenguas que anteriormente no eran escritas en un primer momento, la lengua escrita por excelencia era el latín, la lengua aristocrática y académica era el latín, y el romance era la lengua del pueblo, la lengua romance, la lengua que se hablaba, el slang o la forma particular que tenía el pueblo de utilizar la lengua latina y que fue transformando esa lengua latina y terminó en las lenguas que nosotros llamamos romance, supongo que ya sabrán cuáles son: italiano, francés, español, rumano, muchísimas lenguas romances. Pero señalo esta idea de connotación vulgar por el vínculo del romanticismo con elementos de la cultura popular y también con el hecho de que en general muchas veces el romanticismo es tomado en términos peyorativos y el realismo a veces es entronizado o es la visión o la moda más aceptada por la academia. Esto no siempre es así, pero en mi experiencia pasa mucho. Se le da más prestigio a obras realistas y a veces se le da desprestigio a una obra por ser, entre comillas, romántica o demasiado romántica. Bueno, entre un montón de maneras que tenemos para caracterizar las tendencias realista y romántica, una es la relación que mantienen con el esquema subyacente a toda narración. Por ejemplo, la tendencia realista tenderá a ocultar el esquema. ¿Por qué es esto? Porque el autor querrá que en la lógica narrativa, pongámosle que es una novela, en la lógica narrativa de su novela, el autor va a querer que ese argumento no parezca formulesco, como esquemático. Va a querer que la narración parezca natural, parezca que realmente sucedió y que no está construido. En cambio, la tendencia romántica más bien resalta el esquema. Por lo menos en los casos en los que vamos a trabajar nosotros, quizás viéndolo en más profundidad podríamos decir que hay algunos autores de tendencia romántica en los que esto no es tan notorio, pero en general, o por lo menos esto surge de las ideas de Northrop Frye, que más adelante quizás podemos poner en cuestionamiento, pero que por ahora mi idea es expresar lo que dice Frye. Él dice que la tendencia romántica tiende a resaltar, a subrayar el esquema que subyace a la narración, en cambio el realismo intenta ocultarlo. Es por esto que el romanticismo, dice Frye, tiene una tendencia antifigurativa. Los románticos tienden a padecer de un gusto antifigurativo y basarse mucho en mitos, leyendas, metáforas. Es decir, el drama o la narración o el argumento remite a una tradición, remite a esos esquemas subyacentes
que en última instancia están vinculados a mitos, leyendas, metáforas, arquetipos. Está vinculado a la psicología y a la psicología de la sociedad. Por otro lado, el realismo o la tendencia realista es figurativa y tiende más hacia el naturalismo. Esta idea de que el drama no fue diseñado, sino que es pura descripción de algo más accidental, natural, algo que se dio en sí mismo y que no es el autor el que genera una estructura dramática para construir tensión, etc. Obviamente, el autor más realista va a tener que utilizar recursos para poder organizar de alguna manera su relato. Quizás haya algún tipo de autor que quiera ir al extremo con eso y que incluya fragmentos documentales o agarre recortes de diarios y los pegue uno atrás de otro y construya un relato cuyo diseño no está en absoluto basado en tramoyas de la dramaturgia, pero en general los autores no son tan extremos, siempre tienen algún componente. Por eso, vuelvo a señalar, lo que estamos mostrando son tendencias. En base a esto, Fry insistirá en la necesidad de que la crítica analice las producciones literarias de su propia lógica. Hago una cita. La tendencia romántica, dice Fry, es antifigurativa, siendo paralela al desarrollo de los movimientos abstractos o primitivos en la pintura. Los críticos de ficción tienen que aprender a considerar los romances, con todas sus tramas y todos sus personajes no figurativos, igualmente en sus propios términos. Bueno, obviamente el hecho de pertenecer a la tradición del romance, de tener personajes no figurativos, de que el argumento parezca un poco acartonado o muy vinculado con otras tradiciones, muy basado en modelos míticos, etc., no da valor per se a la obra, no da valor en sí mismo a la obra. Habrá obras muy buenas u obras muy malas. Lo único que está diciendo Fry es el hecho de pertenecer a esta tradición no debe ser un argumento en contra de la obra. Hay que madurar en relación a esto y decir, no, el autor conoce esto. No es que cayó por error en estas tramoyas melodramáticas. El ámbito, el campo de trabajo del autor, del poeta, del narrador, es ese universo del romance, por lo cual no debe ser criticado en base a la pertenencia a ese mundo, sino en base a las reglas internas de esa forma o ese género de arte. Es decir, a esto se refiere Fry con la idea de analizarlo en sus propios términos. El siglo XX, como ya dije en el video anterior, implicó un avance en esta dirección, una mayor profundidad de análisis sobre algunos campos de producción popular. El llamado de Fry es a perder cierto prejuicio. Ahora, ese perder el prejuicio no nos vuelve inmediatamente buenos críticos, ni vuelve inmediatamente buen escritor a Tolkien o a el autor que uno pueda pensar, sino que abre un campo de análisis que es el campo en el que nosotros estamos tratando de meternos y lo vamos a intentar hacer de la mejor manera posible y con una actitud crítica igual de rigurosa que la que podríamos tener con cualquier otro tipo de obra. Entonces, para concluir, A Song of Ice and Fire es el nombre de una serie de novelas en la que está basada la serie de televisión llamada Game of Thrones, y el título es una cita a una poesía de Robert Frost. Y partiendo del título y conociendo un poco sobre la serie, podemos tomar como punto de partida la idea de que esta serie de novelas pertenecen a una tradición literaria específica, el romance, que es el tema que hoy empezamos apenas a caracterizar, y que el tema general de la serie es, como se dijo al principio del video, el fin de los tiempos. Una última cosa en relación a esto es que los momentos de la historia en los que en la sociedad empezó a haber una sensación de fin de los tiempos o un miedo al fin de los tiempos, habitualmente se dio
en la cercanía con el cambio del milenio. Muchas veces en fechas específicas hay un surgimiento de esta sensación de fin de los tiempos y a ese surgimiento llamamos milenarismo. Y lo llamamos así porque en los 2 fines de milenio que vivimos hasta ahora se volvieron moda. Apareció una moda milenarista, una sensación de que el fin de los tiempos estaba por llegar. Esta moda milenarista surgió fuertemente durante el siglo XX y es gran parte de los argumentos del género sci-fi, ciencia ficción, que explota a principios del siglo XX, surge por ahí a finales del siglo XIX, pero sobre todo explota el siglo XX, está vinculado con el milenarismo, no todas las novelas, no todo el género toca ese tema, pero gran parte, y sobre todo en la década del 90 hubo un auge tanto en el cine como en la literatura de este tema. No es casualidad, en esa época se empezó a escribir esta serie de novelas. Por otro lado, en relación al esquematismo de la novela y de la serie, cosa que vamos a seguir trabajando de acá en adelante, está vinculado con esta idea de pertenencia a la tradición literaria del romance, pero también podríamos concluir este video tratando de explicar específicamente en base a qué o las razones por las cuales hacen que Martin esté especialmente inclinado hacia este esquematismo. Y esto es porque, y lo que pasa es que Martin pertenece a una tipología de escritor que surge o que explota en el siglo XX y que es una tipología muy interesante y es la de el escritor profesional. George Martin es un escritor profesional con una formación muy atípica. ¿Por qué digo que es profesional? En primer lugar, porque tiene estudios universitarios. Estudió literatura en la universidad y fue profesor de literatura en la universidad al mismo tiempo que profesional de la escritura. O sea, un aspecto muy interesante es que él empieza escribiendo Pulp Fiction, empieza escribiendo, digamos, cuentos que entrega a revistas que le pagan por monedas por cada palabra y al mismo tiempo se forma universitariamente para trabajar como escritor. Cosa que, aunque parezca rara, no es típica de los escritores de los escritores. Creo que en el siglo XIX es más común que sean abogados a que sean estudiantes de letras, digamos. No sé en qué momento surge la Universidad de Letras. Creo que en Buenos Aires a fines del siglo XIX, 1890 y pico, algo así. En segundo lugar, Martin es guionista de TV. Es decir, es un escritor profesional del tipo más alienado que uno podría imaginar, digamos, en el sentido en que escribe por encargo obras en las cuales no tiene en absoluto control, o no tiene absoluto control, y que después entregará para que realicen otros. Y tengo entendido que no fue muy afortunado en su paso por la tele. Un montón de sus proyectos no terminaron de ver la luz nunca. En último lugar, Martin, él mismo dice de sí mismo que tiene un bagaje muy fuerte en la cultura popular. Él señaló como sus principales influencias a Tolkien y a Stan Lee. Al parecer se crió leyendo cómics. Todos estos elementos nos van a llevar a esta novela que probablemente sea su obra maestra o su máxima obra. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico lo es, pero probablemente también desde el punto de vista de producción artística. Así que bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Sigo afilando el cuchillo entonces y me preparo para seguir despedazando y, por qué no, descabezando o también destripando a su autor, este simpático gordito que ven acá. Así que bueno, si les gustó, espero que se suscriban, que eso me ayuda para poder seguir haciéndolo. Tengan paciencia porque trato de hacer estos videos de la mejor manera posible y en mi tiempo libre, cosa que no es tan fácil. Muchas gracias.